La entrada a la eternidad parte 3. Copyright 2015 Derechos reservados, Andrés Mengíbar www. Igle de Dios. Org, mengiber@nucleus.com. Citas bíblicas tomadas de la Reina Valera versión 1995. Paz a vos. Aspectos generales de la eternidad. Eternidad y tiempo son cosas muy diferentes que no se mezclan entre sí. Después de todo, la eternidad fue creada primero, y hasta que la tierra fue creada el tiempo fue necesario que existiera para marcar los días, meses, años y estaciones. La eternidad no existe por sí misma sino que su creador es Dios, porque es imposible que lo que es pueda ser por sí mismo, de lo contrario, sería un hecho que lo inexistente tuviera el poder de hacerse existir a sí mismo, lo cual es contra todas las probabilidades pues lo inexistente no existe en ningún estado pues si existiera en otro estado no sería inexistente sino mutación. Por tal razón, el Altísimo Dios es el creador, y la eternidad lo primero que creó. El tiempo, el cual concierne a la tierra, está rodeado por la eternidad del mismo modo una pequeña burbuja de aceite está sumergida en el mar. La eternidad es un estado donde el tiempo no transcurre porque allí este no existe, solo existe aquí en la tierra, ni siquiera fuera de ella existe. La eternidad es vida, es movimiento, es acción y es cantidad, sin estar estas cuatro cosas ligadas al tiempo. Para tener una idea de lo que es la eternidad, sirva hacer una pequeña comparación con lo que es la mente humana. La mente humana posee capacidad de albergar imágenes sin límite. La mente humana es acción a velocidades que al compararlas con la de la luz, esta segunda viene a resultar demasiado lenta, extremadamente lenta. La mente es acción, donde todas las cosas se mueven de por sí o las hacemos que se muevan. La mente es cantidad, cualquier cosa por numerosa que sea, cabe sin ocupar espacio para seguir albergando. En la mente caben las galaxias, cabe el universo. Como en la mente, así en la eternidad, todo existe sin ocupar lugar pues no existe en estado físico como cuanto existe en el firmamento. Además, la eternidad no posee límites pues fue creada por la mente de Dios. Eterno es lo que fue creado y a partir de su creación no deja de ser ni sufre ningún cambio porque el creador todo lo hace perfecto. En la eternidad no existe el pasado, el presente ni el futuro pues no existe el tiempo, ni existe arriba o abajo, no existe el peso, ni hay atmósfera, ni átomos ni moléculas, los recuerdos no existen, y cuando esto mortal, o sea nuestro cuerpo mortal, sea vestido de inmortalidad, no recordaremos nada de esta vida pues entraremos a la eternidad, sabiendo que somos nosotros mismos no habrá memoria de las cosas pasadas, lo cual, aunque nos parezca absurdo, para Dios no lo es, ahí no hay historia. Y lo más fascinante, aunque incomprensible, es pensar cómo será vivir en un estado donde no hay ayer, hoy o mañana. Por medio de Isaías Dios menciona esto al decir, porque he aquí que yo crío nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65 horas y 17 minutos. Puesto que los humanos estamos dentro del tiempo poseemos memoria, pero como digo antes, en la eternidad no hay tiempo y por lo tanto no hay memoria. El Santísimo Creador no da explicaciones del porqué de las cosas, mas entendiendo que en la eternidad no existe el tiempo nos es fácil entender por qué nada de esta vida presente será recordada, excepto que nosotros somos, porque si de eso no fuésemos a tener memoria entonces la recompensa de la vida eterna no será para nosotros cuando pasemos a ese maravilloso estado que nos aguarda. Puesto que no conocemos cómo funciona el tiempo, igual de difícil e imposible es explicar cómo sucede el pasado, el presente y el futuro, porque si bien se podría pensar que no exista pasado ni futuro, más necesariamente tendría que existir el presente, el hoy, porque si ni siquiera el hoy existiera, entonces lo que se dice existir no existiría, lo cual es verdad referente a la creación sujeta a tiempo. Con todo, el que para los terrenos no tenga explicación de ningún modo significa que para Dios sea igual. Nosotros tropezamos con faltas de explicación sencillamente por los límites del espíritu a que estamos sujetos pues somos gobernados por el tiempo, pero en la eternidad no hay tiempo y por consiguiente tampoco pasado, presente ni futuro. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo es posible que el Padre Altísimo escuche atentamente a más de una oración, consuele a los afligidos que suman millones, o mire los malos pensamientos de los humanos todo eso a la vez? La respuesta viene a ser clara al considerar que por no existir el presente, o el hoy, es que el Altísimo Dios escucha las oraciones de sus hijos, todos a la vez, y hace milagros a todos al mismo y mira todo lo malo que hacemos todos al mismo tiempo. Maravilloso, ¿no? La eternidad, tan cerca y tan lejos. Siendo enteramente desconocido para los humanos como el Creador ha ordenado todo cuando existe, incluyendo el universo y la eternidad, no nos es accesible conocer aquello que se refiere a distancias entre la eternidad y nosotros. Las citas bíblicas siguientes dan una idea a este respecto. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. ¿Se habrá preguntado usted acerca de la procedencia de esa voz? Seguramente que sí, nadie vacila en afirmar que esa voz es la del Padre y que vino desde el cielo donde Él mora. Pero quizás sería interesante pensar por un instante cómo es posible que viviendo el Señor en la eternidad, que es a la vez el tercer cielo, su voz pueda haber sido escuchada inmediatamente después de que el Señor Jesús fue bautizado. Porque antes hemos mencionado que después del espacio infinito, está el tercer cielo, que es la eternidad, y que el espacio es infinito debido a que no posee límites que se puedan medir. Por consiguiente, en términos humanos quizás primero se tendría que pensar en que esa voz tuvo que haber viajado a una velocidad que ni siquiera está al alcance de nuestra imaginación. Por supuesto que nadie discute el maravilloso e insondable poder de Dios, y por lo tanto se podría decir que las distancias son sin importancia para Él, lo cual hizo posible que inmediatamente después del bautismo del Señor los discípulos pudieron escuchar su voz. Sin embargo, aparte de esa razón existe otra no menos interesante, la cual consiste en pensar que tan distante está la eternidad no según los razonamientos previos aquí mencionados, sino en el modo en que el Creador diseñó cuanto hizo. Desde este punto de vista, ese espacio que para el hombre es infinito para Dios no lo es, y Él está tan cerca de nosotros como no tenemos idea. ¿Cuánto tiempo pudo haber demorado nuestro Señor en ascender hasta el trono de Dios según el registro de Hechos 1, 9-11? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. El momento llegó cuando el Señor debía partir de regreso al lado de su Padre. ¿Qué sucedió entonces? Conclusiones son admisibles diciendo que la nube lo cubrió para no ser visto al momento de iniciar un viaje milagroso atravesando el segundo cielo hasta llegar a su destino, similar a esta, otras más dentro de la cual cabe perfectamente esta, aunque la eternidad envuelve a la creación incluyendo lo que humanamente conocemos como espacio infinito, esta, para Dios, está tan cerca de nosotros que al Señor no le tomó gran tiempo entrar a ella. Tómese en cuenta que se está hablando de dos cosas, la primera se relaciona con cuánto nos concierne en carácter de humanos, y segundo, cuánto concierne al Altísimo Dios. ¿Cómo, y en qué circunstancias el paso a la eternidad es posible para nuestro Señor Jesús? No lo sé, solo le concierne a Él y al Padre Altísimo y ni siquiera me atrevo a preguntarles. De esta manera, otros versículos pueden atraer nuestra atención y ponernos a pensar sobre cómo los eventos que mencionan se desarrollará, como por ejemplo la segunda venida de nuestro Señor y el toque de la trompeta, o sofar, cuerno. ¿Será que el Padre Altísimo habrá de enviarlo con suficiente tiempo anticipado para que aparezca al momento exacto en las nubes del cielo? Seguramente que no, ninguna idea que involucre tiempo y espacio tienen cabida en los actos de Dios pues Él no necesita de ello. Otra vez digo que la eternidad envuelve toda la creación, por lo tanto, según el poder de Dios la eternidad está tan cerca de nosotros como no tenemos idea, aunque para nosotros primero tengamos que pensar en que para alcanzar esa gloria primero hay que atravesar el espacio infinito. Memoria de las cosas pasadas, Apocalipsis 10:6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, Apocalipsis 10:6. Como he venido mencionando en este estudio, la eternidad es ausencia total de tiempo. Tal condición no solo significa que no existirán días, meses, años, estaciones, etc., sino que sol y luna y estrellas no serán más, como tampoco el mar existirá. No calor, no frío, no vientos ni lluvias, ni terremotos, etc. En la nueva vida todo será nuevo, no más nacimientos, no más muerte, no enfermedades, y más. Notoriamente en la nueva vida no existirán desganos, aburrimientos, enfados, ni ninguno de esos sentimientos que hoy nos desestabilizan. El lector de las Escrituras puede leer cómo los ángeles existen y alaban a Dios en plena felicidad. Quienes no consiguen entender de qué se trata todo eso sin vacilar comentan que esa vida será aburrida, pero claro, eso se debe a que los humanos no entendemos que la causa que nos afecta y desestabiliza es el tiempo, y desconocemos cómo perdura la vida tranquila y de satisfacción. Lo cierto es que el pueblo santo no va a sentir esa transformación en el instante de la resurrección, ni sentirán ningún cambio los vivos. Nada que contar de cómo eso sucedió, nada que recordar. He de decir que la vida presente solo durará mientras no vayamos al polvo de la tierra a esperar la primera resurrección. Los santos muertos no tienen memoria de nada, maravillosamente ellos cerraron sus ojos, y como no tienen memoria no sienten que el tiempo transcurre, por lo cual, cerraron sus ojos e inmediatamente después los volverán a abrir con cuerpos transformados aunque hayan estado en la tumba durante miles de años. El gran privilegio de quienes estaremos la eternidad será ver el rostro de Dios. Aunque es cierto que las diferentes experiencias negativas que abruman el alma nos impiden entender lo que esto significa, para nuestro Señor Jesús eso será el gran acontecimiento. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Mateo 5:8. Esto hoy a muchos podrá parecer incomprensible, sin embargo, lo que no se mira a simple vista en las palabras del Señor es el impacto maravilloso y único que inundará nuestro espíritu al estar frente al gran Creador. Si pudiéramos conocer la felicidad sin par que los ángeles sienten, entonces seguramente los humanos en general ansían participar de esa experiencia. Entonces conoceré como soy conocido. Entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Amén, amén. La eternidad parte 3. Paz a vos.